Buenas tardes. Saludos, Oscar. Saludos, jóvenes. Vamos a darle 5 minutos adicionales a lo que nos han dado. A ver si se unen. A las 6:05 arrancamos. Ok.
Bien, jóvenes, vamos a comenzar. Ya que todos se hayan puesto presentes en la plataforma. Antes de iniciar con el tema de hoy, que es algoritmos de ordenamiento. Me falta Fernando, Jorge Lora, Albert Martínez, Oscar Román, Jack Evando. Háganlo ahora, por favor, para que no se les olvide, porque evidentemente se les está olvidando. Oscar, todavía. Yes, bien, eso, profesor. Jorge, está aquí. Albert Martínez, no está. Jorge Lora, no está ninguno de los dos. Bien, perfecto. Jóvenes, recuérdense que está habilitado el parcial número 1. El número 1 está habilitado, ahí están las presentaciones que ya estaban desde la semana que inició, estaba desde el 15 del lunes específicamente, y estaba este otro contenido que tenían que también estudiar, que es sobre técnicas de diseño de algoritmos. Ahí estaban ellos. Ahora vamos a pasar a ver lo que son los sort, los algoritmos de ordenamiento. ¿Cierto? Esta clase aún no se está grabando. Ah, sí, se está grabando, ya la había puesto. Creo, la puso alguien más. Bien, entonces vamos a ver esa presentación. Bien, vamos a ver una definición de qué son este tipo de algoritmos. Son diferentes algoritmos, que creo que su nombre dice ya de qué trata cada uno de los algoritmos que están bajo este esquema. Vamos a ver los diferentes tipos de ordenamiento. Son dos, interno o externo. Todo va a depender cómo se procese el conjunto de datos. Y luego vamos a hacer un análisis de los diferentes algoritmos de ordenamiento viendo código fuente, pero vamos a ver el código fuente en ejecución también, si nos da el tiempo el día de hoy. Si no, lo dejamos para el próximo miércoles y lo vemos junto con algoritmos de búsqueda y búsqueda secuencial, búsqueda lineal, secuencial y búsqueda binaria, perdón. Entonces acá el día de hoy vamos a ver, obviamente hay diferentes y muchísimas cantidades de sort por ahí, no los vamos a ver todos, sino que vamos a ver estos en detalle. Los cuatro primeros, bubble sort,
selection, insertion. Son algoritmos de ordenamiento que tienen una complejidad de tiempo en el cuadrado, como van a ver más adelante, dependiendo. En algunos casos puede mejorarse, en otros empeora. El bucket sort es un algoritmo que es dependiente todos son dependientes de la entrada, pero en el caso del bucket sort va a tener una dependencia adicional que es basada en la cantidad diferente de entradas que puedo tener. Y les voy a explicar más adelante de qué trata. Por último, estos dos algoritmos, merge sort y quick sort, que aplican la técnica divide y vencerás, que la vimos a grosso modo en la presentación de técnicas de diseño, pues estos algoritmos aplican esta técnica para igual resolver el problema de ordenar un conjunto, que es realmente lo que vamos a ver en este tipo de algoritmos. No es más que el proceso de ordenar. Y ordenar, pues no es más que colocar o reacomodar en una secuencia lógica los objetos que yo tengo dentro de un conjunto. Una secuencia lógica porque usted pensará que ordenar simplemente se refiere a números. Quizá algunos de ustedes le hablan de ordenar y su mente en principio diga dónde está el conjunto de números, pero no necesariamente tiene que ser un conjunto de números. Yo puedo decirle, ordéneme esa fila de personas que está ahí, de mayor a menor. Entonces, de mayor a menor, profesor, sí, pero de mayor a menor, ¿qué? Por el rango por la edad, por el tamaño que tienen, por el peso que tienen. Entonces, va a depender, obviamente, de que yo quiero ordenar. Y al fin y al cabo, usted terminará ordenando números, pero los objetos serán diferentes. Usted terminará ordenando las personas por el peso, y el peso simplemente dice 120 libras, 300 libras, 225 libras. Pero el orden que usted le va a dar es un orden lógico, visualmente lógico, porque sin importar la cantidad de tamaño que tenga una persona, por ejemplo, usted puede ordenar un grupo de personas por tamaño sin necesidad de conocer la estatura exacta de cada uno de ellos. Entonces, de ahí también que los algoritmos no necesariamente deben trabajar con números. Usted su algoritmo lo puede diseñar para trabajar con diferentes tipos de objetos. Lo único es que tiene que establecer cuál es la comparación que se va a hacer para determinar quién es menor o quién es mayor, o sea, para determinar el orden en que debo de colocarlo, a quién coloco primero y a quién después. ¿Por qué estudiar algoritmos de ordenamiento? Hay tres razones básicas. La primera es que yo estudiando algoritmos de ordenamiento, como lo que vamos a ver, ya esos algoritmos tienen su rendimiento, tienen su complejidad de tiempo y me permiten a mí hacer un análisis, una comparación para estudiar un poco más a fondo cómo yo puedo determinar el tiempo de ejecución de un algoritmo mío. Puede ser que yo quiera diseñar un algoritmo que no sea para ordenar números, pero igual como unos algoritmos que andan de ordenamiento por ahí, que utilizan for uno dentro de otro. Entonces ya yo veo que si un for dentro de otro para un algoritmo de ordenamiento, su complejidad de tiempo n cuadrado, pues obviamente si yo hago un algoritmo que igual posee dos for uno dentro de otro, pues mi algoritmo lo más probable es que sea también n cuadrado. Lo más probable, no es que tiene que ser cierto, pero lo más probable porque es lo que se evidencia. Entonces eso me ayuda a yo despertar el análisis, despertar el conocimiento en el análisis de algoritmos. Las técnicas utilizadas por estos algoritmos sirven como base para yo desarrollar soluciones a otros problemas, o sea, desarrollar otros algoritmos. Tenemos dos técnicas básicas acá, que son la divide y vencerás y la técnica de fuerza bruta. Las otras técnicas las vamos a ver y no en algoritmo de ordenamiento, porque algoritmo de ordenamiento yo no estoy haciendo una optimización de nada. Las otras dos técnicas que vamos a ver, que son greedy y dynamic programming, son técnicas que sirven para problemas de optimización. Cuando yo estoy ordenando un conjunto, yo no estoy optimizando el ordenamiento del conjunto. Yo simplemente estoy buscando un orden lógico para colocar los elementos. Entonces, yo no estoy buscando ¿cómo diría yo? O sea, yo no estoy buscando cuál es el mejor ordenamiento, cuál es el peor ordenamiento de los elementos. O sea, que si yo lo pongo desde menor al mayor, es mejor que ponerlo de mayor a menor. No, yo no estoy determinando eso. Simplemente necesito los elementos ordenados. Y por último, antes de resolver un problema, y creo que ya a partir de la semana que viene les voy a colocar una práctica donde precisamente ustedes van a tener que aplicar este principio, vamos a decir, o esta razón
es que en muchas ocasiones cuando a mí me dan un problema, se me hace más fácil yo resolver el problema ordenando antes el conjunto. Si a mí me piden ahora mismo dentro de un conjunto de elementos desordenados que encuentre cuál es el elemento mayor y cuál es el menor, un ejemplo bastante sencillo. Lo primero que yo voy a hacer es ir recorriendo uno a uno los elementos y en algún lado, una hoja, en un notepad, una variable, donde usted quiera, yo voy a ir llevando la contabilidad o voy a ir llevando el rastro de el elemento mayor que he encontrado hasta el momento y el elemento menor que he encontrado hasta el momento. Si estamos hablando de números, pues evidentemente sabemos que el menor es aquel valor que obviamente tiene menor valor absoluto que otro valor. El 1 tiene menor valor absoluto que el 2. Entonces yo, en mi búsqueda dentro de mi conjunto ordenado, yo voy a ir recorriendo mi conjunto. Para poder dar una solución, yo voy a tener que obligatoriamente recorrer el conjunto completo, porque hasta que yo no llegue hasta el final, no voy a saber cuál es el número más pequeño ni cuál es el más grande. Entonces, ese algoritmo es un algoritmo cuya complejidad de tiempo es n, porque depende directamente de la entrada de datos que me den. Si me dan 1000 datos, no va a ser lo mismo que yo procesar 10.000 datos. Va a aumentar el tiempo para procesar 10.000 datos. Sin embargo, si yo aplico un algoritmo de ordenamiento antes de, yo aplico mi algoritmo de ordenamiento, imagínense que utilizo un merge sort, que en el peor de los casos, perdón, su complejidad de tiempo es n logaritmo de n, para yo encontrar el menor y el mayor dentro de ese conjunto luego de ordenado, me sale en tiempo constante. ¿Por qué? Porque el menor va a estar en la primera posición y el mayor va a estar en la última posición de los elementos. El primer elemento va a ser el menor y el último elemento va a ser el mayor. Entonces mi algoritmo ahí se vuelve n logaritmo de n. ¿Es mejor tiempo o peor tiempo que el que yo había desarrollado? Es peor tiempo. O sea que aplicar una solución de sort ahí no me resolvería el problema. O perdón, no mejor dicho, no que no me resolvería el problema, no me ayudaría a mejorar la búsqueda de la solución del problema. Entonces, es una balanza, en este caso, este algoritmo, o sea, el aplicar sorting aquí no resuelve el problema, pero en otros casos sí. ¿Por qué? Porque si yo estoy, en vez de buscar el elemento mayor o el menor, yo estoy buscando un elemento en específico, es decir, que yo quiero encontrar el valor de 3. ¿Qué yo tengo que hacer? Si el conjunto está desordenado, tengo que ir uno a uno los elementos, comparándolos para determinar si alguno de los que está dentro del conjunto es el número 3, que es el que yo ando buscando. Si el conjunto, antes de yo resolver el problema, yo lo ordeno y yo aplico el mismo proceso de ir buscando uno a uno, me va a dar el mismo tiempo. Va a dar el mismo tiempo. Pero si yo con el conjunto ordenado, en vez de yo buscar uno a uno, yo lo que hago es que voy descartando mitades de los elementos, es decir, que yo me posiciono en el elemento que está en el medio del conjunto y a ese elemento le pregunto si es el elemento que yo ando buscando, pues ya encontré la solución. Pero si no, mi elemento que ando buscando es menor o mayor que este. Si es menor, ya yo sé que por encima de ese elemento no tengo que buscar a nadie, porque obviamente si el conjunto está ordenado y yo me posicioné en el elemento que está en el medio y ese elemento es el 5, quiere decir que todo el que está a la derecha del 5 es mayor que él. Por ende, yo ando buscando el 3. El 3 debe de estar hacia abajo, no hacia arriba. Entonces ahí el yo ordenar mi conjunto me da tiempo n logaritmo de n. Pero resolver el problema me da logaritmo de n, o sea, me da menor que el hecho de yo encontrar el máximo y el mínimo. Entonces, en ese caso sí me resuelve el yo poder encontrar el elemento en un tiempo menor, porque con el conjunto desordenado y el conjunto ordenado, igual el tiempo de búsqueda del elemento me va a dar n. Pero si yo lo ordeno o me dan el conjunto ordenado, pues ya yo puedo
encontrar el elemento en un tiempo menor. Y ese es uno de los algoritmos que vamos a ver, que se llama la búsqueda binaria. Lo que pasa es que la búsqueda binaria no asume el costo del ordenamiento. La búsqueda binaria asume que el conjunto que le están dando ya está ordenado. Esa es la desventaja. Por ende, se dice que la búsqueda binaria es logarítmica, porque obviamente el conjunto está ordenado, pues en tiempo logaritmo yo puedo encontrar la solución al problema. Los algoritmos, según el espacio que utilizan para resolver el problema, recuérdense que estoy tratando de ordenar un conjunto, y el conjunto de datos es muy grande, que no lo puedo tener todos en la memoria, ¿qué tengo que hacer? Tengo que usar espacio extra fuera de la memoria para poder resolver el problema. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que cuando yo uso espacio extra fuera de la memoria, entonces eso se conoce como un algoritmo de ordenamiento externo, porque ya hace uso de un espacio que normalmente no es en la memoria. Un dispositivo de almacenamiento externo puede ser una memoria USB, un disco duro, lo que usted quiera, pero fuera de la memoria. Y por ende se vuelve un algoritmo de ordenamiento externo. Y todo el procesamiento lo puedo hacer dentro dentro de la memoria RAM. Entonces, evidentemente, estoy ante un algoritmo de ordenamiento interno. Y esto va a depender del algoritmo. Ustedes dirán, profesor, pero si yo a cualquier algoritmo le doy un conjunto que no cabe en la memoria, entonces ya se vuelve de ordenamiento externo. No, porque eso depende del algoritmo. No todos los algoritmos soportan que se pueda hacer ordenamiento externo, porque no todos los algoritmos tienen el manejo de saber que yo tengo un conjunto de datos que está en un espacio aparte que no es la memoria. Entonces, ¿cómo yo logro que este conjunto que yo estoy procesando ahora en la memoria, que está todo cargado en la memoria, lo voy luego a unir con ese otro conjunto que está por otro lado? No todos los algoritmos saben manejar eso. Entonces, por eso hay algoritmos que son de ordenamiento interno y algoritmos que son de ordenamiento externo. Bien, vamos a pasar a los algoritmos. El primero que vamos a ver es el Bubble Sort. El Bubble Sort es un algoritmo bastante sencillo y creo que algunos de ustedes, no sé si fue en este curso, uno de ustedes lo explicó, me parece, donde decía, si yo tengo un conjunto que ordenar, pues yo obviamente voy comparando los elementos que están adyacentes unos con otros y moviéndolos según el orden que yo desee. Si yo quiero este conjunto de elementos ordenarlo de menor a mayor, pues obviamente a medida que yo voy comparando los pares de elementos, los que están uno al lado del otro, desde la izquierda hasta la derecha, comparo el 1 con el 2, luego el 2 con el 3, luego el 3 con el 4, y así sucesivamente. Entonces yo voy intercambiando los elementos y el de la izquierda es mayor que el de la derecha. Y yo en este caso, como se ve en la pantalla, yo tengo el 5 del lado izquierdo y el 1 del lado derecho, pues evidentemente tengo que intercambiarlo porque el 5 no va en esa posición. Pero ahí obviamente yo vuelvo y hago la misma comparación, pero esta vez ya no es con el 1, porque en el conjunto original el 1 era que estaba en la posición 2, pero ahora está el 5 porque se intercambiaron. Entonces yo comparo el 5 con el elemento que sigue, que es el 2, y veo que el 5 es mayor, intercambio. Luego comparo con el 4, veo que es mayor, intercambio. Luego comparo con el 3, veo que es mayor, intercambio. Luego comparo con el 7, veo que es menor, no hago ningún intercambio. Luego comparo el 7 con el 6 y veo que el 7 es mayor, entonces lo intercambio. Y al final me queda el conjunto que está debajo. 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7. El conjunto todavía no está ordenado porque esa es la primera pasada. Yo tengo que hacer varias pasadas hasta lograr que el conjunto esté totalmente ordenado. ¿Cuántas pasadas yo sé que debo hacer? El Bubble Sort no sabe cuántas pasadas tiene que hacer. Por eso él hace la mayor cantidad de pasadas. Él recorre todos los elementos para compararlos unos con otros. O sea, acá el Bubble Sort vuelve otra vez a hacer otra pasada desde el inicio y vuelve otra vez a hacer otra pasada hasta que él complete la cantidad de elementos que tiene el conjunto. O sea, que por cada elemento que tenga el conjunto, él va a hacer
una pasada sobre el conjunto. Y una pasada es yo comparar los elementos que están uno al lado del otro para intercambiarlos. Entonces, de eso trata el bubble sort. Como yo tengo que por cada elemento que tiene mi conjunto tiene n elementos, por cada n elementos que tiene, por cada n elementos que tiene mi conjunto, yo debo de hacer una pasada. Y el yo hacer una pasada me cuesta también recorrer todos los elementos del conjunto, que sería nuevamente n. Entonces, por eso el algoritmo de bubble sort es un algoritmo n cuadrado en los tres casos, en el caso promedio, el caso mejor y el caso peor. Porque yo no tengo forma en el bubble sort de determinar cuando ya el conjunto está ordenado. Entonces yo tengo que seguir pasando sobre el conjunto, pasando sobre el conjunto para garantizar que al finalizar el proceso, pues el conjunto está totalmente ordenado. La complejidad de espacio es simplemente lo que me indica si el algoritmo utiliza adicional espacio extra que no sea el del mismo conjunto, porque yo tengo este conjunto de 7 elementos, ese conjunto está en la memoria RAM y ocupa, vamos a decir que sean valores de tipo entero, cada entero ocupa 4 bytes, quiere decir que son 28 bytes que yo tengo ocupado de la memoria. Si mi algoritmo adicional a esos 28 bytes que ya tiene ocupado ese arreglo necesita otro espacio adicional para poder resolver el problema de ordenar los elementos, entonces la complejidad de espacio varía. En este caso, quizás yo tenga que usar una o dos variables para la contabilización, por ejemplo, de los for. Yo tengo una variable para un for, otra variable para el otro for. Pero el hecho de yo tener esas dos variables que serían, vamos a decir que sean de tipo entero, serían 8 bytes adicionales, no me indica que si mi conjunto, que en inicio de 7 elementos pasa a ser de 14 elementos, quiere decir que pasa de 28 bytes a 56, las dos variables que yo tengo para los for no se van a incrementar, van a seguir siendo las dos mismas variables igual. Por ende, van a seguir ocupando los mismos 8 bytes que tenía. Entonces, la complejidad de espacio de mi algoritmo no depende de la cantidad de elementos, por ende es constante, porque no importa la cantidad de elementos que yo tenga, que obviamente ordenar, el espacio que va a requerir mi algoritmo adicional al conjunto de datos para poder ordenarlo es constante. No depende de la cantidad de elementos. Me pueden dar un conjunto de 10.000 elementos y yo voy a tener solamente dos variables que son las que me van a ayudar a contabilizar los elementos. Y seguiré ocupando los mismos 8 bytes. Este es el código fuente del algoritmo del bubble sort. Este método sort, dentro de una clase que vamos a ver más adelante, se llama bubble. Lo que hace es aplicar el método de burbuja, el bubble sort, para resolver el tema de ordenar un conjunto de elementos, que en este caso se llama data to be sort. Entonces yo busco el tamaño de ese conjunto, luego hago un for. Ese for va a ser ejecutado desde 0 hasta el último índice de la regla. Desde 0 hasta el último índice del arreglo, que sería la cantidad de elementos menos 1. Si yo tengo un arreglo de 10 elementos, la última posición es la novena. Y ahí voy de 1 en 1, la variable i. Luego, dentro de ese for, que es el n, ya yo tengo n, la i me representa las n pasadas. Ya yo tengo el for que me va a contabilizar cuántas pasadas yo he hecho, cuántos recorridos he hecho. Y el otro for es el que se encarga de hacer la comparación de los elementos. Entonces, este es el for de j. Entonces, para j igual 0 igual, entonces yo tengo que llegar hasta la cantidad de elementos menos 1. Entonces, yo voy comparando y el elemento que está a la izquierda es mayor que el que está a la derecha. Esto es una función, una clase que vamos a ver que se llama Sorting Utilities, que tiene un método que se llama more,
que compara dos elementos y me dice si el primer elemento que le doy como parámetro es mayor que el segundo. Si esa es la situación, entonces yo tengo otro método que se llama swap, donde yo a ese método le doy el arreglo, le doy los dos índices que va a intercambiar, porque hay que hacer un intercambio en este caso, porque el elemento que está en la izquierda es mayor que el que está en la derecha, y entonces él procede a hacer el intercambio y obviamente recuérdense que los arreglos son referencias y las referencias se actualizan automáticamente. Quiere decir que yo no tengo que retornar ese conjunto porque al esto ser data to be stored es una variable que alberga la referencia al primer elemento del arreglo. Y esa referencia está almacenada ¿en dónde? Pregunta de examen. En el global scope. ¿En el? En el global scope. En el no scope. En el scope, yo creo que es en el global scope. O será en el otro. Ese concepto es nuevo para mí realmente, no lo conocía. No sé qué es el closed scope. Global. El global scope. Ok, ya, en el global scope. No, realmente. Alguien me dice, ¿dónde está almacenado? Este lenguaje es orientado a objetos, recuerden. ¿No vieron programación 2 con su amigo Sergio? Sergio debió hablarle mucho de la memoria, me imagino. Los lenguajes de programación orientados a objetos normalmente dividen la memoria en dos grandes regiones. Una para almacenar los objetos, otra para almacenar las variables, lo que se llama el stack. Local scope, entonces, Esto va en el heap. Los arreglos se almacenan en el heap y la variable, entonces lo que hace es apuntar hacia la referencia de memoria donde se encuentra el objeto. Si alguna vez usted programó en C existían o existen, porque todavía se programa en C, los famosos punteros. Los punteros son referencias en memoria. Yo digo que yo tengo un puntero y eso lo que me lleva es a una dirección en memoria donde hay almacenado un valor. Entonces lo mismo ocurre con el heap y el stack. En el stack yo tengo la variable que tiene la dirección en memoria en donde está alojado el arreglo, porque el arreglo se almacena en la parte del heap, o sea, como si fuera un objeto. El arreglo es tratado como un objeto referenciado. Entonces, en ese caso, si yo tengo una variable que tiene un puntero o una memoria, yo no tengo el valor como tal. De manera que cualquier cambio que otro que tenga la misma referencia que yo le haga a ese objeto, yo también la voy a tener por mí. Es como que yo tenga dos variables apuntando al mismo objeto. Si yo tomo una variable y al objeto le cambio un valor, pues cuando utilice la otra variable, ese valor va a estar actualizado porque evidentemente apuntan a la misma referencia. Profe, realmente era heap lo que le quise decir. Es que confundí los términos. Lo que pasa es que hay ciertos lenguajes de programación en los que yo confundí global scope con global. Hay ciertos lenguajes de programación en donde el heap almacena las variables globales y el stack las variables locales. Entonces, por eso ahí fue mi confusión. Lo confundí con el scope. De acuerdo, no hay problema. Eso tienen que ser lenguajes como JavaScript, que quieren ser orientados a objetos, pero no lo son. Exacto, así mismo. Sí, me imagino. Un lenguaje wannabe, object oriented. Bien, entonces, jóvenes, en este caso, cuando el método swap hace el intercambio, pues por lo que le acabo de explicar, este señor pues se actualiza y ya obviamente yo no tengo que decir, bueno, es que ahora yo tengo que actualizar el arreglo con los nuevos valores cuando se intercambiaron. No, ya él queda actualizado porque está referenciado de el heap. Por último, yo retorno ya esa misma referencia para que obviamente se pueda acceder al conjunto ya ordenado. Dicho sea de paso, aquí el arreglo se pasa como una referencia también. O sea, si yo esto lo modifico, el arreglo que me dieron como parámetro aquí también se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque aquí lo que me da es la referencia, no me da el arreglo, sino que me da la referencia de donde se encuentra el arreglo.
Entonces, si yo lo modifico dentro de la función, pues ese arreglo también se va a ver afectado. Hay una versión mejorada del Bubble Sort. Alguien en algún momento, yo no sé quién, ni cuándo, ni cómo, ni dónde, pero alguien se dio cuenta que se podían parar la cantidad de pasadas que hacía el Bubble Sort. ¿Por qué? Porque el Bubble Sort tenía en sí la solución y la capacidad de poder determinar cuándo no se hizo, cuándo, perdón, el conjunto ya está ordenado. Cuando ya el conjunto no está ordenado, cuando yo hago un recorrido y no hago ni una pasada. Si yo hice un recorrido y no hice ningún intercambio de elementos, es porque todos los elementos estaban en el orden que le corresponde. Entonces, a partir de ahí ya yo no necesito seguir haciendo pasadas, seguir haciendo recorridos. Eso es lo que hace la mejora al Bubble Sort. En este caso yo tengo este conjunto 6, 1, 2, 3, 4, 5. Tiene un número que está fuera de lugar, que es el 6. Cuando yo hago la primera pasada, yo voy moviendo el 6, comparando el 6 con el 1, lo muevo, el 6 con el 2, lo muevo, el 6 con el 3, lo muevo, el 6 con el 4, el 6 con el 5, y así, de esa manera llega el 6 al final. Luego, en la segunda pasada, yo digo, el 1 lo intercambio, no. El 2 lo intercambio con el 3, no. El 3 con no. El 4 con el 5, no. El 5 con el 6, no. ¿Hice intercambios en este recorrido? No, ni uno. El conjunto tiene que estar ordenado entonces. Y es en ese momento donde yo digo, ok, ya yo no necesito hacer más pasadas. Entonces yo puedo aplicar una condición al primer for para que se dé cuenta de que en un recorrido, en una pasada, no se hicieron intercambios. De esta manera yo puedo lograrlo. Si se fijan acá, yo tengo, obviamente, yo tengo aquí esta condición adicional con un i. Entonces, el primer for, que es el de las pasadas, que es el de i, él obviamente va a hacer pasadas, recorrido, pasada, recorrido. Pero si yo le coloco esta condición y esta variable, cada vez que va a iniciar una nueva pasada, yo la coloco en 0, y esta variable nunca cambia su valor. ¿Por qué? Porque lo que le va a permitir cambiar su valor es esta condición. Cuando se encuentre que el elemento que está a la izquierda es mayor que el que está a la derecha. Hice una pasada. Si esa variable pasó por todo este proceso y nunca cambió su valor, cuando llegue aquí arriba el for nuevamente va a encontrar esta condición y va a decir, ok, la i sigue siendo menor que la cantidad de elementos, pero la variable swap no cambió su valor, perdón, no es 1, o sea, no hubo intercambio. Entonces ahí ya obviamente el for deja de hacer pasadas. Entonces, esto le da la ventaja al Bubble Sort que si el conjunto que le dan está ordenado, él lo va a detectar en la primera pasada. Por ende, el algoritmo, en el mejor de los casos, que es cuando el arreglo que me dan está ordenado y yo no tengo que ordenarlo, ese es el mejor de los casos para un algoritmo de ordenamiento. Entonces ya ahí yo me doy cuenta que el conjunto está ordenado y por ende no vuelvo a hacer ninguna pasada. Entonces mi algoritmo se convierte de n cuadrado a n, porque nada más hice una sola pasada, hice un solo recorrido del conjunto. Entonces, simplemente con agregarle esta variable aquí con esa condición. Bien. Selection sort. El selection sort es uno de los algoritmos más simples de ordenamiento y funciona de la siguiente manera. Él hace un recorrido por el conjunto y encuentra el elemento más pequeño y lo intercambia con el primer elemento. Luego, a partir del segundo elemento, porque ya el primero lo coloqué, ¿verdad? A partir del segundo elemento, entonces yo busco otra vez el elemento más pequeño y lo coloco en la segunda posición.
Luego, a partir de la tercera posición, busco el elemento más pequeño y lo llevo o lo intercambio con la tercera posición. Y así sucesivamente. Es lo que está haciendo este ejemplo acá. En la primera pasada, que es esta, él busca y encuentra que este es el elemento más pequeño. Evidentemente, él tiene que llegar hasta el final para darse cuenta que la A es el elemento más pequeño. No hay otra forma de que lo haga. Entonces, ¿qué él hace? Que lleva la a donde está la S. Entonces, ahora la A está en lugar de la S, mírala aquí, y la S está en lugar de la A, mírala aquí. Luego yo tomo la parte restante del conjunto y busco nuevamente el elemento más pequeño y encuentro la E de primero, o esta primera E, porque hay dos. La intercambio nuevamente con el elemento que está en la segunda posición. Entonces aquí me queda la E, aquí me queda la O. Voy haciendo ese proceso hasta que mi algoritmo queda totalmente, mi conjunto de datos, perdón, queda totalmente ordenado. Fíjense que en cada paso le indica la letra roja, que es la que en cada recorrido, en cada pasada, es que se encuentra la menor de las letras, en este caso, que es con lo que está trabajando este ejemplo, con letras. Y siempre la coloca pues en la última posición luego del elemento anterior, o sea, luego del intercambio anterior, lo coloca en la posición siguiente a ese intercambio. Este algoritmo, ya como ustedes se habrán dado cuenta, pues obviamente es un algoritmo n cuadrado, porque evidentemente tiene que hacer un recorrido del conjunto por cada uno de los elementos, porque tiene que encontrar en cada recorrido el elemento que obviamente es el más pequeño. Entonces ese es el que va a colocar. Por eso es n cuadrado en todos los casos. En la complejidad de espacio es igual que el bubble sort constante. Este algoritmo se da cuenta de que el conjunto está ordenado. Pregunto yo. Sí, ¿Cómo se da cuenta? porque en este caso ya, como él va buscando, como en cada paso, él va buscando cuál es la letra más pequeña. Si él se da cuenta de que no encuentra la siguiente letra más pequeña que pone, pues ya se podría deducir que sí terminó. No. Yo digo Pues, que no, porque siempre va a tener que recorrer todo. Una y otra exactamente. vez. Es correcto, exactamente. ¿Qué pasa, caballero? El primero que habló. En este caso, este algoritmo obligatoriamente para poder saber que el elemento más pequeño, vamos a imaginarnos el siguiente ejemplo. Yo tengo el conjunto ordenado, que es este que está acá. ¿Cómo yo sé que este elemento que está aquí es el más pequeño? Yo obligatoriamente tengo que recorrer el conjunto para poder determinarlo. Entonces, cuando me doy cuenta, yo tomo este elemento y digo, déjame ver si hay uno más pequeño. Vengo aquí y digo, no, este no es más pequeño, este tampoco, este tampoco, este tampoco. Llego aquí y me doy cuenta, pero ese era el más pequeño. Vuelvo otra vez y elijo ahora este elemento y digo, déjame ver si hay uno más pequeño y voy buscando. ¿Por qué? Porque no tengo forma de saber. O sea, el algoritmo no adivina que el elemento que está en esa posición es el más pequeño de todo. Por ende, aún el conjunto esté ordenado, él va a tomar n cuadrado, porque él obligatoriamente va a tener que recorrer los elementos para determinar quién es el más pequeño de todos. Acá, el selection sort, por esa razón, es que Por esa razón es que el selection sort utiliza aproximadamente n al cuadrado comparaciones.
Pero de todos los algoritmos que vamos a ver, es el único algoritmo que solamente hace n intercambios. ¿Quién me puede explicar por qué él solamente hace n intercambios si realmente el algoritmo pasa n cuadrada veces por el mismo conjunto? O sea, por cada elemento, pues él pasa varias veces el mismo conjunto. Pero ¿cómo es que solamente hace n intercambios? Bueno, yo no estoy muy seguro, pero me imagino es porque al final vas a recorrer todo el conjunto y solo va a ser un intercambio. Vas a recorrer todo el conjunto y va a ser un intercambio. Al final va a ser n en total, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Qué pasa? El selection sort, él tiene que encontrar el elemento más pequeño dentro del conjunto. Por ende, no hay forma de que él no haga n por n recorrido. O sea, que él por cada elemento haga un recorrido sobre el conjunto. No hay forma de que no lo haga. Pero él es más inteligente que el bubble sort y no hace intercambios en cada comparación que encuentra diferente. No. Él simplemente lo que hace es que guarda una referencia, anota en un hojita y dice, bueno, hasta ahora yo tengo que la letra más pequeña que he encontrado es la E. Y voy y comparo con la que sigue. ¿Es más pequeña? No. Voy y comparo con la que sigue. Ah, encontré una A. Ah, ok, espérate. La E que yo tenía anotada, déjame borrarla y poner la A. Pero yo no he intercambiado a nadie. Yo simplemente encontré la letra más pequeña. Entonces sigo así en el conjunto hasta llegar al final. Cuando llego al final de esa comparación, es que digo, ok, yo me quedé con la letra A como que era la más pequeña. Ahora yo voy esa letra a intercambiarla con la letra que está en el principio y ahí hago un intercambio. Vuelvo el mismo proceso otra vez abajo y hago el recorrido nuevamente, encuentro el elemento más pequeño y digo, ok, ahora lo intercambio. Van dos intercambios. Y así sucesivamente hasta que yo intercambie una vez cada elemento como mucho. Como mucho, una vez cada elemento, porque puede ser que yo encuentre un elemento que esté en su posición correcta. Igual el selection sort lo intercambia. Igual el selection sort dice, ok, este va para acá. Imagínense que yo encontré en la posición 3 del arreglo, encontré la letra E. Y de ahí en adelante yo tenía 7 posiciones, llegué a la séptima posición y me di cuenta que la letra más pequeña era la E. ¿Qué va a hacer el selection sort? Él va a decir, mira, intercámbiame la posición 3 con la 3, porque no tiene una forma. Perdón, pensé que habíamos visto el código fuente ya. No tiene una forma de darse cuenta. Se lo pudiéramos poner en el código fuente que si la posición con la que voy a intercambiar es la misma, pues no haga intercambio, porque no hay necesidad de hacer intercambio, pero como mucho él va a hacer n intercambio. Entonces, esto viene de que obviamente en cada recorrido que yo hago, yo voy recorriendo n cantidad de elemento menos 1, porque como ya yo busqué el elemento más pequeño y lo coloqué en la primera posición, ya yo no comienzo el recorrido siguiente a partir de la primera posición, sino a partir de la posición n-1, que sería la posición 2. Luego el siguiente recorrido es a partir de la posición 3. Y esto llega obviamente a tender a 0 cuando ya yo no tengo elemento que recorrer, que es cuando llego al último elemento. Entonces se forma lo que se conoce como un triángulo rectángulo, que normalmente si usted busca en internet, yo no recuerdo nunca cómo se llama esto, pero es como el triángulo de la suma donde usted, no es así realmente, donde usted tiene, vamos a decir, 1, 2, 3, pero usted después de esto recorre 2 y 3, y después de esto usted recorre 3. Aquí faltó el 2 y el 3, y aquí faltó el 3. Entonces, esta parte del cuadrado, porque esto es un cuadrado, porque esto sería 3 por 3, ¿verdad? Que sería la complejidad del algoritmo, n por n, pero al fin y al cabo yo no hago el recorrido de estos elementos no se recorren, por ende yo no termino recorriendo todos los elementos,
sino que termino recorriendo la mitad de ello. Y eso, por alguna razón, yo no sé cuál, porque no matemático no soy, no me busquen ahí, pues termina siendo esta ecuación que es n por n menos 1. Eso es para determinar la cantidad de la sumatoria de lo que da el recorrido de estos elementos. Entonces, de ahí es que esto se vuelve n cuadrado comparaciones entre 2, más o menos. Porque yo no recorro el conjunto completo, yo recorro simplemente la mitad, por decirlo de alguna forma, la mitad del conjunto. Porque en cada iteración voy recorriendo menos elementos. ¿Entendió? Si no lo pueden buscar en internet, el triángulo de la suma creo que se llama. Le voy a dar una explicación mejor que la que... Porque yo de verdad no soy muy experto en matemáticas. Bien, el tiempo de ejecución del selection es insensible a la entrada porque el proceso de yo encontrar el elemento más pequeño en un recorrido no me arroja nada para yo saber dónde está el siguiente elemento. Y eso era lo que hablábamos hace rato. No hay forma de que yo pueda determinar si el elemento que tengo ahora mismo en la mano es el más pequeño de todo. Yo tengo que seguir buscando dentro de todo el conjunto. Entonces no hay una forma. Por eso es insensible a la entrada. O sea, no importa que... O sea, el yo encontrar en un momento dado un elemento más pequeño del conjunto no me va a decir que el siguiente elemento del conjunto está en la posición 10. Entonces, no importa cómo la entrada esté. No me refiero a la entrada en cuanto a ordenamiento, en cuanto a que esté ordenada o desordenada o medio ordenada, no. Es que no es... wow, lo vamos a ver en el bucket sort y le voy a hacer la comparación para que quizá lo entiendan mejor, para que entiendan por qué es insensible a la entrada, porque no, el yo encontrar el elemento más pequeño no me arroja la información de dónde va a estar el siguiente elemento más pequeño. Yo tengo que igual volver a recorrer. Y ya vimos que el movimiento de datos es mínimo. O sea, la cantidad de movimiento que yo hago es mínima, por ende, eso me da que en la memoria la cantidad de accesos que yo voy a hacer para los intercambios es menor. Que no es lo mismo yo recorrer el arreglo que yo en cada iteración que hago intercambio un elemento. O sea, aparte de yo buscar los elementos para compararlo, luego tengo que intercambiarlo. Entonces estoy haciendo básicamente un doble acceso a la memoria. En este caso, no. En este caso, yo tengo que primero recorrer toda la memoria hasta encontrar el más pequeño y luego que yo intercambio. Entonces yo hago, vamos a decir, 10 accesos a la memoria para determinar el más pequeño, pero luego hago 2 accesos para el intercambio. Mientras que en el Bubble Sort, sí, voy recorriendo el arreglo, voy a hacer obviamente 10 accesos a memoria para comparar quizá, bueno, 10 accesos no, serían más, a memoria para comparar cada elemento con el adyacente, pero adicional a compararlos, yo también hago que si el elemento de la izquierda es mayor que el de la derecha, lo intercambio. Entonces ahí tengo 2 accesos más. Entonces en el caso del Selection Sort, reduce, por la cantidad de movimientos que hace, reduce el acceso a la memoria y eso es una ventaja realmente. A nivel de programación, este es el Selection Sort. Pero este Selection Sort que yo tengo acá, que yo programé, no encuentra el mínimo, sino que encuentra el máximo. Por eso ustedes ven que la variable se llama max. ¿Qué yo hago? Que en vez de yo buscar el mínimo y colocarlo al principio, yo busco el máximo y lo coloco al final. Es lo mismo. Acá yo tengo un for que es el que me hace recorrer las pasadas. ¿Las pasadas para qué? Para encontrar el elemento más pequeño. Yo inicio en 0, max 0. La posición 0 no es el elemento 0. O sea, no es el valor 0, sino la posición 0 del arreglo. Entonces luego yo voy recorriendo el conjunto con J desde J1 hasta J menor que el size del arreglo menos 1 y tomando en cuenta la I. Quiere decir que yo siempre voy a ir quitando un elemento. Yo siempre voy a ir quitando el elemento donde ya coloqué. Y en este caso es al final. Entonces yo comparo si el elemento en el que yo estoy es mayor que el elemento que está en la posición que yo entiendo que está el elemento mayor, que cuando inicia es 0. Si es así, entonces yo intercambio, bueno, no intercambio, sustituyo
la posición del elemento que yo entiendo que ahora es el mayor, que sería, me lo da J, porque yo encontré un elemento en una posición J que es mayor que el elemento que yo tengo ahora mismo en la posición max. Entonces lo intercambio. Cuando yo termino ese recorrido, es que entonces yo vengo y hago el intercambio. Pero fíjense que yo no hago intercambio dentro del for interno. Yo hago intercambio ya luego de que el for interno determina el valor de esta variable, que sería la posición dentro del arreglo, donde se encuentra el elemento mayor del conjunto. Entonces ahí ya termino mi búsqueda y hago el intercambio. Bien. Entonces ahí yo solo hago un intercambio por cada elemento, porque a medida que yo voy buscando, yo no intercambio a nadie. Yo dejo a cada quien en su lugar. Insertion sort es otro algoritmo, dicho sea de paso, estos algoritmos utilizan la técnica de fuerza bruta para resolver el problema, la manera más burda de resolver el problema. Y el insertion sort se dice que es como si fuera una, no sé si alguna vez ustedes jugaron Trade-off o jugaron Casino. Normalmente yo tengo una mano de cartas y esa mano de cartas que yo hago, que yo miro mis cartas y digo, déjame tomar esta carta porque está en la posición errada. ¿Y qué hago? Voy moviendo las demás cartas hacia la izquierda hasta llegar a la posición donde le corresponde a la carta que yo tengo en la mano. Entonces yo tomo esa carta y la coloco en la posición que le corresponde. ¿Cómo? Buscando los elementos que están mayores o menores que él, siempre hacia la derecha. Entonces, yo lo que necesito hacer es espacio para insertar el elemento actual. No es lo mismo que el selection. Recuérdense que el selection no intercambia. El insertion, ¿qué hace? El insertion no busca el elemento más pequeño. El insertion toma un elemento y los demás lo va corriendo hacia la derecha hasta llegar a la posición que le corresponde a ese elemento. Entonces, acá, este ejemplo es un poco raro. A mí siempre me confunde. Acá, yo tengo que ordenar este conjunto. Tengo que ordenar ese mismo ejemplo que han usado todos los algoritmos que hemos visto hasta ahora. Yo tengo que ordenar este ejemplo. Entonces, ¿qué yo hago? Yo intercambio la posición 1 con la 0. Aquí la O se mueve. Aquí la R se mueve. ¿A quién es que estoy moviendo? A la S. ¿Verdad? Cuando llego a un punto donde ya la S no puedo moverla, porque evidentemente encontré a su derecha una letra que es mayor, entonces intercambio la letra con la que estoy trabajando, con la que estoy tratando de ordenar el conjunto, vamos a decirlo de esa forma. Fíjense que aquí la T se coloca en rojo, la S se queda en su mismo lugar. Entonces, aquí es donde yo veo realmente cómo es que funciona este algoritmo. En este punto, fíjense, yo tengo la T ahora mismo. La T está al lado de la E. Entonces, yo tomo la E y yo digo, ¿dónde le corresponde a la E? ¿Realmente la E le corresponde estar antes que la T? Sí. ¿Qué hago? Muevo la T. ¿A la T le corresponde estar antes que la S? Sí. ¿Qué hago? Muevo la S.
a la E le corresponde estar antes que la R, sí, entonces muevo la R. A la E le corresponde estar antes que la O, sí, entonces muevo la O. Por último, ahí ya llegué a una posición donde ya yo no puedo seguir avanzando hacia atrás. Entonces, ¿qué hice? Fui moviendo hacia la derecha los valores que eran mayores que la letra con la que yo estoy trabajando en este momento, que en este caso era la E. Entonces ahora voy, me quedé aquí, porque aquí era que estaba la E. Entonces me quedó de esta forma, ahora voy con la X. Pero veo que la X no tengo que moverla hacia ningún lado. ¿Por qué? Porque ella está en una posición donde ella es mayor que su anterior. Tomo la A y digo, ok, la A debe de estar antes que la X, sí. Entonces muevo la X a la derecha. La A debe de estar antes que la T, sí. Entonces muevo la T. Antes que la S, antes que la R. Y así sucesivamente hasta que la A llega a su posición. Entonces, en este caso, yo estoy haciendo más intercambios que en el selection sort. Recuérdense que el selection sort les dije que es el que menos intercambio hace. Entonces, en este caso, yo estoy haciendo menos intercambio que en el selection sort. Más intercambio, perdón. En el selection sort se hace menos intercambio. Aquí estoy haciendo más. ¿Por qué? Porque yo voy intercambiando hasta que yo encuentre la posición que le corresponde a la letra que yo tengo en la mano. Hasta que yo no encuentre la posición de A, yo no me voy a detener. Y esa yo la encuentro cuando ya a la izquierda hay un elemento que no debe ser intercambiado. Por ejemplo, fíjense el caso de la M. El caso de la M es, ¿debe de ir antes que la X? Sí, muevo la X. Antes que la T, sí, muevo la T. Antes que la S, sí, muevo la S. Antes que la R, sí, muevo la R. Antes que la O, sí, muevo la O. Antes que la E, no. Entonces, ¿dónde coloco la M? Donde estaba la O. ¿Por qué? Porque llegué a un punto donde ya el elemento que está a su izquierda es menor que él. Entonces, de esa forma es que trabaja el insertion sort. Fíjense que cuando él encuentra la última E que está aquí, fíjense a dónde la mueve. De la misma forma. ¿Cómo? Moviendo cada elemento uno a uno hacia la derecha. ¿Para qué? Para hacerle el espacio de donde la E debe de ir. Dicho sea de paso, al final veremos vamos a decir, un comentario donde dice que los algoritmos que son estables son aquellos algoritmos que, sin importar la entrada de datos, colocan los elementos en el orden lógico, pero sin alterar el orden de aquellos elementos que son iguales. Me explico. Yo tengo en este ejemplo una E y la otra E. Que en el nuevo arreglo ordenado, ¿cuál es la E que aparece primero? La E que aparece primero, ¿cuál es? En el ejemplo ordenado. La E que aparece primero. ¿En qué posición está? En la 1. En la posición original, ¿cuál es? De la E que aparece primero. La original era la 4. La 4. Correcto. Entonces, ¿cuál fue la primera E que se movió? La del 4. Por ende, como esa fue la primera que se movió, quedó aquí en la posición 1 del arreglo y la otra E que estaba en la posición 10 quedó aquí. Quedaron en el mismo orden en que ellas estaban originalmente. Lo único es que ahora están en un orden lógico. Pero la que estaba en el 4 quedó en la posición antes que la que estaba en el 10, que era su orden original. Entonces, eso es un algoritmo estable que garantiza que los elementos del conjunto original, si son iguales, van a quedar en el mismo orden en el que estaban en el conjunto original.
Como estos dos elementos son iguales, quedan en el mismo orden en el conjunto resultado, en el conjunto que se da como resultado, y por ende, eso se conoce como algoritmo estable. La complejidad de tiempo del insertion sort, cuando el arreglo está ordenado, es el mismo que el bubble sort mejorado. ¿Por qué? Porque él viene aquí. ¿Dónde está mi mouse? Aquí. Viene aquí y dice, viene aquí, a la primera posición, y compara con la anterior y dice, ¿realmente tengo que moverlo? No. Viene aquí, ¿tengo que moverlo? No, porque el que está anterior es menor que él. Aquí, ¿tengo que moverlo? No, porque el que está anterior es menor que él. Aquí, ¿tengo que moverlo? No, porque el que está anterior es menor que él. Y así llega hasta el final y se da cuenta que no tuvo que mover a nadie y por eso da tiempo n. Cuando el conjunto está ordenado, que es el mejor de los casos. El selection sort igual es n cuadrado, porque igual él busca el elemento más pequeño y lo coloca en la posición primera. Busca el elemento más pequeño y lo coloca en la siguiente. Busca el siguiente y así sucesivamente. Este algoritmo, a pesar de esto, pues hace más comparaciones, realmente menos comparaciones, perdón, menos intercambios que el selection sort, para ordenar un conjunto que está randomly ordenado aleatoriamente con n elementos. Pero en el peor caso va a ser la misma cantidad de comparaciones que el selection sort, pero va a ser más intercambios que el selection sort. Selection sort hace n intercambios. Este algoritmo hace n cuadrado entre 2 intercambios. En el mejor de los casos, este algoritmo solamente hace n-1 comparaciones y obviamente no intercambia a nadie, porque el mejor caso, recuérdese que cuando el conjunto está ordenado, entonces yo no tengo que intercambiar a nadie. Ahí está la explicación de por qué da esos tiempos. Este es el algoritmo. Acá, igual, 2 for, 1 y 2. La única diferencia es que aquí yo utilizo la función como parte de la condición para que el segundo for se ejecute o no. ¿Cuándo? Cuando el elemento que está adelante es mayor que el elemento que está, menor que el elemento que está atrás. El elemento que está atrás es mayor que el elemento que está adelante. Eso es lo que él compara. Fíjense que él busca la posición j-1 y la compara con el elemento que está en temporal. Y en temporal se inicia con el elemento que está en la posición i. Pero si yo encuentro que el elemento que está en la posición antes, j-1, es mayor que el elemento que está después, entonces yo intercambio el que está después con el que está antes. Y hago ese proceso hasta que mueva todos los elementos, que llega a un punto donde el elemento que está antes sea menor que el que está en la posición actual. Por último, cuando llego a ese punto, pues entonces hago el intercambio. Pero estoy haciendo intercambio 2 veces. Fíjense que acá estoy haciendo intercambios y acá estoy haciendo intercambios. El selection sort solamente hace intercambios aquí. Por eso es que este señor pues toma la misma cantidad de comparaciones que hace, es la misma cantidad de intercambios que hace. Profe, ¿y qué implicación tiene eso del intercambio a la hora de determinar la eficiencia del algoritmo? Porque inicialmente estábamos hablando de si eso n al cuadrado a la hora de determinarlo, pero
cuando usted presentó la imagen, la última imagen del insertion sort, yo dije, bueno, hasta ahora este es el más eficiente, porque en el mejor de los casos es ON, pero es el que más intercambios hace. En ese sentido, ¿cómo yo podría decir o sea, cuál es el más eficiente hasta ahora, en base a todas las variables utilizadas? Hasta ahora tenemos dos ganadores en cuanto al mejor caso. El bubble sort mejorado y el insertion sort. El insertion sort por defecto vino con la temática de que él se da cuenta que el conjunto está ordenado. O sea, que él no hubo que hacerle modificaciones porque tenemos el bubble sort, que era el algoritmo original, y el bubble sort mejorado. En el caso del insertion sort vino ya con esa mejora de que si el conjunto que le dan está ordenado, él toma tiempo n igual. Ahora bien, eso de los intercambios tendríamos que verlo a nivel de de peor caso o quizás de caso promedio. Yo me iría o me inclinaría más hacia el caso peor. El peor caso donde, por ejemplo, usted tiene el conjunto en orden inverso al que usted lo necesita. Usted tiene 5, 4, 3, 2, 1 y usted necesita 1, 2, 3, 4, 5. El insertion sort va a tener un arreglo en memoria que va a tener los números en este orden y evidentemente a medida que avance, ¿qué va a hacer? Que cuando encuentre el 5, él va, lo va a mover hacia acá, lo va a mover hacia acá, lo va a mover hacia acá y hacia acá hasta que encuentre el 5. O sea, viéndolo desde el punto de vista que tiene que encontrar la posición de dónde colocar el 5. Luego, él va a tomar el 4. Entonces, va a mover nuevamente el 3 que está aquí, lo va a mover hacia acá, el 2 que está aquí lo va a mover hacia acá, el 1 que está aquí lo va a mover hacia acá y aquí va a colocar el 4. Luego va a tomar el 3 que está acá, va a mover el 2 que está aquí y el 1 que está aquí, el 2 que está aquí lo mueve y el 1 que está aquí lo mueve. Y pone el 3 acá. Luego, entonces, toma el 2 y mueve el 1 que está en la posición 2 hacia acá y luego el 2 lo coloca aquí y luego se da cuenta que el 1 ya está ahí donde le corresponde. Entonces, todo esto que usted ve aquí son accesos a memoria que tiene que hacer. Cada intercambio que yo voy a hacer es un acceso a memoria. Yo tengo que acceder a la memoria del elemento que voy a intercambiar con el otro elemento y adicional a eso, necesito un espacio extra. Necesito una variable temporal donde yo colocar, por ejemplo, decir, yo tengo que colocar el 5 ahí, yo pongo el 1 en este espacio temporal, yo aquí quito el 1 y pongo el 5, y entonces luego, aquí que donde estaba el 5, pongo el 1 que vino de dónde, del espacio temporal. Entonces, ¿en qué influyen los intercambios? En que yo tengo que hacer más acceso a memoria. Acceso a memoria, en el caso de los arreglos, no representa mucho tema, porque el arreglo tiene un espacio contiguo de memoria. Ahora bien, eso es para yo recorrer el arreglo. Yo puedo ir usando punteros de uno en uno, digo, empiezo en la posición del primer elemento y voy recorriendo, uno a uno. Ahora, cuando yo encuentre el elemento 1000, que yo diga, pero este elemento es que va en la posición 2 del arreglo. Entonces yo tengo que ir a la posición 2 del arreglo, buscar el valor que está ahí, tomarlo en un espacio temporal, traer el elemento 1000 a esta posición 2 y luego llevar este elemento que estaba en temporal a la posición 1000. Entonces, eso obviamente representa intercambio de información dentro de la memoria que quizá pudiera parecer algo sencillo con los sistemas que estamos en este momento, o sea, con las capacidades de procesamiento que tenemos en este momento, pero si nuestro algoritmo puede mejorar las veces que tengo que acceder a la memoria, pues obviamente es mejor todavía. Entonces, por ahí es que anda el tema de que si un algoritmo hace más intercambios que otro, pues puede resultar pues, obviamente más costoso en cuanto a procesamiento que otro, aunque hagan el mismo procesamiento.
Oh, entiendo. Muchas gracias, profesor. Algo que nunca tomamos en cuenta, como lo vimos en el análisis de algoritmos, recuérdense que cuando veíamos el análisis del modelo matemático, ¿qué nos planteaba el modelo matemático? Nos decía, la ejecución de un algoritmo, o sea, el tiempo de ejecución de un algoritmo depende de dos grandes factores. Depende de la computadora donde se ejecute, pero también depende del algoritmo como tal. Y el modelo matemático dice, no te preocupes por el computador porque la diferencia es muy mínima. Quizás sea nanosegundos la diferencia de tú ejecutarlo en un supercomputador que ejecutarlo en tu máquina. Pero eso no deja de ser que hay un costo por eso. Entonces, quizá yo tenga, por ejemplo, un procesador que sea más rápido en procesar y la memoria tenga una velocidad de acceso, no sé cuál es la métrica dentro de las memorias, pero la tienen, que es la rapidez de acceso a la memoria, o sea, qué tan rápido yo puedo acceder a la memoria, por decirlo de alguna forma. Eso va a costar. Entonces, mi algoritmo, ejecutarlo aquí en esta computadora y ejecutarlo quizá en la suya, quizás sea una diferencia mínima, pero hay una diferencia. Entonces, esa diferencia ahora mismo quizás sea irrelevante, pero cuando hablamos de 10 millones de registros, quizá eso sea una gran diferencia el yo tener que moverme tanto en la memoria del computador. Eso es otro factor que influye también. Ya, gracias. Jóvenes, el bucket sort. El bucket sort es un algoritmo que funciona con un espacio extra. Por eso ustedes ven que ahí abajo dice complejidad de espacio K. ¿Y quién es K? K simplemente es la cantidad de elementos diferentes que hay dentro del conjunto. Si hablamos, por ejemplo, que vamos a hacer un estudio de las edades que tienen las personas en la República Dominicana, nosotros vamos a capturar 10 millones de registros, más o menos, porque esta es la población actual. Entonces vamos a tener 10 millones de valores para representar la edad de cada uno de esas 10 millones de personas. Pero ese rango de valores que vamos a obtener va a estar entre 0 y como mucho 130. 150 vamos a ponerle para que no sea, para hacer un poco más extensivo. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener 10 millones de valores, pero esos 10 millones de valores, el rango va a oscilar entre 0 y 130. Entonces, ¿qué me dice el bucket sort? Mira, tú puedes aprovechar, si tú conoces el rango de los valores que tiene dentro de tu data, tú puedes aprovechar eso. ¿Cómo? De manera muy fácil. Tú, en vez de tú ponerte a ordenar los elementos, comparándolos entre ellos, contabilízalos mejor. ¿Cómo tú lo vas a contabilizar? Tú vas a crear un arreglo con tu rango de valores, vamos a decir que de 0 a 150, y va a crear un arreglo de 0 a 150, o sea, voy a tener 151 elementos. En cada posición yo voy a ir contabilizando, de los 10 millones de valores que tengo, yo voy a ir uno a uno buscando. El primer valor, ¿cuál es? El 15. Voy al arreglo que yo acabo de crear de 0 a 150 y voy a la posición 15 específicamente y agrego un 1. Más para adelante veo que me encuentro otro 15, voy a la misma posición y agrego un 2. Más para adelante me encuentro otro 15 y así sucesivamente hasta que yo termine de recorrer los 10 millones de registros. ¿Cuántas veces voy a recorrer el conjunto para ordenarlo? Una sola vez, n veces. Ahora bien, para yo luego ordenar los elementos, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que recorrer esos 151 elementos que tengo desde el 0 hasta el 150 para ir luego en el mismo arreglo que tenía reconstruyendo los valores ya ordenados. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a ir a la posición 0 de mi arreglo que tiene los 151 valores y voy a decir ¿cuántos 0 habían? 10. Ok, déjame colocar 10 0. ¿Cuántos 1 habían? 5. Bueno, déjame colocar 5 1. ¿Cuántos 2 habían? 3. Coloco 3 3. 3 2, perdón. Y voy así recorriendo. Llego al 15. Dije que el 15 eran 2. Me encontré con 2 15. Pongo 2 15. Y ese es el proceso que está llevando a cabo ahí ese
esa imagen que ustedes ven a la derecha. Entonces, yo tengo primero que recorrer el conjunto de n elementos y luego tengo que recorrer el conjunto de los k elementos. Por eso ustedes ven que la complejidad de tiempo es n más k, pero sigue siendo lineal. Lo único es que toma espacio extra. Y adicional a eso, yo tengo que conocer el rango de valores, porque si no lo conozco, entonces no puedo hacerlo. Pero ahí a la derecha, en esa imagen, fíjense que yo tengo el conjunto compuesto por 2, 6, 4, 1, 5, 8, 1, 4, 6, 1. Entonces, mi rango de valores, ¿cuál es? Del 0 al 9. ¿Qué yo digo? Bueno, voy recorriendo el conjunto. Encontré un 2, voy a la posición 2 y coloco un 1. Voy al 6, digo el 6, tengo un 6. Voy al 4, digo un 4. Voy al 1, digo un 1. Voy al 5, digo un 5. Voy al 8, digo un 8. Voy al 1, digo, oh, ya tenía un 1, más este otro que acabo de encontrar, son 2 1. Voy al 4, digo, yo tenía un 4, ahora con este suman 2. Voy al 6, digo, yo tenía un 6, ahora con este suman 2. Voy al 1, que es el último elemento, y digo, yo tenía 2 1, ahora con este suman 3. Entonces, al final, mi arreglo de k elementos me queda en la posición 0, 0, en la posición 1, 3, en la posición 2, 1, en la posición 3, 0, en la posición 4, 2, en la posición 5, un 1, en la posición 6, un 2, en la posición 7, un 0, en la posición 8, un 1, y en la posición 9, un 0. Acá, con esa información, yo reconstruyo mi arreglo original y digo, ¿cuántos 0 había? Ni uno. ¿Cuántos 1 habían? 3. Coloco 1, 2 y 3. 3, 1 hay. ¿Cuántos 2 habían? Un 2. Coloco el 2. ¿Cuántos 3 habían? Ni uno. ¿Cuántos 4 habían? 2, 4. Coloco 1 y otro 4. ¿Cuántos 5 habían? 2. Coloco un 5. Un 5, perdón. ¿Cuántos 6 habían? 2. Coloco 2, 6. ¿Cuántos 7 habían? Ninguno. ¿Cuántos 8? 1. ¿Cuántos 9? Ninguno. Entonces me queda el arreglo totalmente ordenado al reconstruirlo. Les decía y le hablaba cuando estábamos viendo Insertion y Selection Sort que hay algoritmos que son estables. Este no es un algoritmo estable. ¿Por qué? Porque yo no sé si el primer 1 que estaba en el arreglo original fue el primer 1 que quedó en el arreglo ordenado. ¿Por qué? Porque yo contabilicé, yo no moví elementos, yo simplemente contabilicé elementos y dije, hay 3 1, hay un 2, hay 2 4, hay un 5 y así sucesivamente. Entonces, al fin y al cabo, yo termino recorriendo una sola vez el conjunto de n elementos y una sola vez el conjunto de k elementos. Entonces, por eso me da que en el mejor, en el peor, en el caso promedio, el tiempo de ejecución es n más k. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Sí. No. Ok. Este es el algoritmo del bucket sort. El algoritmo del bucket sort, si se fijan, pues acá es, vamos a decir, un algoritmo que llama a otra función. Primero me dan el arreglo y yo con ese arreglo, entonces yo llamo el algoritmo que realmente le doy el rango menor y mayor. Entonces, ¿qué yo hago con ese rango menor? Primero yo determino cuál es el size. Imagínense que nosotros acá tenemos los valores 7, 10 y 15. Quiere decir que el rango, el valor menor es el 7 y el valor mayor es el 15. Entonces, acá mi función lower range va a ser esto y upper range va a ser esto. Yo determino mi rango, digo mi rango de cuántos valores es 15 menos 7 me da 8. Entonces yo voy a tener un rango de 8 valores. Entonces yo creo un arreglo para contabilizar de 8 valores. Yo agarro a contabilizar y digo, ok,
voy a contabilizar, voy a buscar cada elemento y evidentemente lo voy a restar del rango menor. ¿Por qué? Porque este valor, que es el 7, yo no lo voy a contabilizar en la posición 7 del arreglo. Yo lo voy a contabilizar en la posición 0 del arreglo, porque ese es el primer valor del rango. Entonces yo no voy a crear un arreglo para yo subutilizar posiciones. El arreglo va de 0 a 8. ¿Por qué? Porque son 8 los elementos que hay del 7 al 15, pero yo no tengo una posición 10 ni una posición 11 dentro de ese arreglo. Por ende, yo tengo que hacer el ajuste para que las posiciones se ajusten de 0 a 8. Y eso lo hago, yo tomo el rango menor y resto el valor de ese rango. Digo 7 menos 7, ¿cuánto me da? 0. Quiere decir que en la posición 0 de este arreglo yo voy a contabilizar aquí en la cantidad de 7 que hay. Porque eso es lo que está diciendo aquí. Mira, busca el valor I del arreglo. En este caso, este sería el valor que está en la posición I, sería el 7. Los restos del rango menor, que es 7 siempre. Y entonces eso me da la posición dentro del arreglo donde voy a contabilizar ese valor. Luego, para reconstruir mi arreglo, entonces hago el recorrido desde I0 hasta el rango de valores, que es de 0 a 8. De 0 a 7 realmente, porque son 8 valores, de 0 a 7. Entonces aquí lo que hago es simplemente, mientras hayan valores de un número, vamos a decir del 0, que en este caso el 0 representa el 7, mientras hayan valores en esa posición 0, yo voy contabilizando y voy disminuyendo la cantidad de valores que hay. ¿Por qué? Porque los voy colocando. Entonces tengo J que me ayuda a ir posición por posición dentro del arreglo original, que es este. ¿Y qué es lo que hago? Que yo sumo el valor de I con el rango menor. ¿Para qué? Para determinar cuál era el valor original. Entonces aquí yo digo 7, que es el valor de I que está en la posición 0, le sumo 0, perdón, 0, que es el valor de la posición I, le sumo 7 y eso me da el valor de 7. Quiere decir que el valor que yo voy a colocar en el arreglo original, la posición J específicamente, es el 7. Entonces, de esa manera se reconstruye el arreglo. Y al reconstruirse, pues ya yo tengo el arreglo ordenado. ¿Por qué? Porque ya yo lo había ordenado al contabilizarlo. Al contabilizarlo ya quedan ordenados automáticamente. ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Vamos a dejarlo hasta ahí entonces. Porque lo demás es un poco pesado para seguir a esta hora. Ya son las 7:28. Vienen dos algoritmos que son un poco pesados de entender. El merge sort y el quick sort. Dicho sea de paso, fíjense que tiene el merge sort nada más tiene 6 slides. Y el quick sort tiene prácticamente lo mismo. Ah, y tenemos el radius. Yo no sabía que tenía el radius aquí, pero sí, tengo el radius ahí. Vamos a verlo también. Tengo que incluirlo en la parte frontal. Bien, entonces, dígame. En el algoritmo del bucket sort. Sí. ¿Quiere que ponga el código? Sí. Ok. Vamos allá. Estoy arriba. Bucket sort. Aquí estamos. Al final el tiempo es n más k, pero en el algoritmo hay tres bucles. Porque ¿qué sería n entonces? Es n por esto. De aquí yo determino que es n. ¿Verdad? Esto seguirá siendo n. Por ende, yo no digo 2n, yo pudiera decirlo. Pero realmente este for depende totalmente de este de aquí afuera. Y este de aquí afuera no se ejecuta n veces, sino que se ejecuta k veces. Entonces yo tengo n más k.
En este caso sería size más range. Porque cada for es dependiente, uno es dependiente de la entrada de la entrada de datos, de la cantidad de elementos, y el otro es dependiente de la cantidad de elementos diferentes que tiene el conjunto. Si el conjunto tuviese elementos que fueran todos diferentes, entonces esto fuera 2n, porque sería 2 veces el size. Yo tendría un conjunto para contabilizar que tendría el mismo tamaño que el conjunto original. Entonces, K por esto y N por esta parte de acá. Esto es simplemente la contabilización de los mismos elementos que ya yo había recorrido. Porque acá yo lo que hago es tomar la contabilización de cada elemento y hacer un recorrido sobre eso. Pero no estoy haciendo un recorrido por cada elemento que tengo, sino por cada elemento distinto que tengo. Entonces al final termino recorriendo la misma cantidad de elementos, si lo quiere ver de esa forma. O sea, aquí yo termino recorriendo la misma cantidad de elementos. ¿Por qué? Porque si en el rango 0 yo tengo 3 elementos, para 0 esto va a ser 3. Más, vamos a decir que para 1 sea 0, porque no hay elemento 1. Vamos a decir que para 2 sean 2 elementos, entonces aquí 2. Entonces al final yo termino recorriendo la misma cantidad de elementos n que tengo. Pero no es dependiente de n, es dependiente de la cantidad de elementos distintos, lo que ellos le llaman K. ¿Lo dejé más dudoso o resolví su problema? Sí, ya le lleva. Ok. Preguntas, jóvenes. ¿Todo claro? Bueno, yo iba a preguntar sobre el examen. Dígame. O sea, ¿va a llegar hasta ellas? ¿O es todo lo de positivo? No, porque recuerde que el examen, déjeme ver si estoy en este curso para no tener que entrar otra vez, correcto. Estamos en la semana 2. El examen parcial que ustedes tienen esta semana es sobre análisis de algoritmo y técnicas de diseño. Ya eso lo vimos la semana pasada. Sí, yo pensaba que que iba también de la semana 2. No, así es. La semana 3, fíjense que no hay examen, es la semana 4 que tiene. Que ya hoy, que es la semana 2, iniciamos a ver lo que eran los algoritmos de ordenamiento y la semana que viene, pues terminamos de ver los algoritmos de ordenamiento. Y vamos a ver los algoritmos de búsqueda también. Entonces ya cuando terminemos, ahí sí ya van a tener su examen de esas dos presentaciones en la semana 4. O sea, la semana 3 vamos a terminar y la semana 4 se habilitan los materiales con el examen. Bien. Nítido, gracias. A su orden. Jóvenes, feliz resto de la noche, no le quito más tiempo. A aquellos que no se pusieron presentes en la clase, vamos a verificar por último a ver si están aquí. Eran Albert y Jorge Lora, no sé si están aquí. Deben de entrar a la página. Yo puse presente. Ok, vamos a verificarlo. Ok, ya están todos, perfecto, bien, excelente. Jóvenes, la semana que viene inicia su laboratorio. La semana que viene tendrán ya una práctica para resolver. Yo no creo que, yo no le puse ninguna práctica para esta semana, no sé. Vamos a ver, yo no recuerdo. No, señor. No hay nada, ok. La semana que viene, ya yo le habilitaré las prácticas y le pondré su fecha correspondiente a cada uno para que ellas sigan su camino solitas. Jóvenes, nos vemos el próximo miércoles y feliz resto de la noche. Gracias, igual, bye. Gracias, igual. Bye.